Dice en Hebreos 9:27, dice la palabra que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio será de la cual Hebreos está hablando? ¿Habrá un juicio después de la muerte? ¿Habrá un castigo para todo aquel que haya rechazado a Cristo? ¿Habrá un castigo para todo aquel que no haya nacido de nuevo y que haya rechazado a Jesús como su Señor y su Salvador? Bueno, Hebreos nos dice que sí. Dice que está establecido que un día el hombre muera, ¿no? Y después de la muerte viene un juicio para ti. Todo aquel que rechace a Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si no se arrepiente de sus pecados, si no reconoce a Jesús como su único y Señor y Salvador de su vida, definitivamente estarás en ese lugar. Es una cita que definitivamente tarde que temprano llegarás. Está establecido que el ser humano muera y después de eso se va a presentar el juicio después de un tiempo. Eso va a ser después del milenio. Entonces, dice la palabra que en Apocalipsis 20 dice, aquí hablando Juan, dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces dice Juan, vi un gran trono blanco. No, vi grande, no, habla de la majestad, de la inmensidad de Dios, y blanco, de la pureza, de la santidad de Dios. Y dice que vio ese gran trono blanco, pero ¿quién está ahí sentado para juzgar a estos hombres, mujeres que rechazaron a Jesús? ¿No? ¿Quién es el que está ahí sentado en ese gran trono blanco? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? De preguntarnos, ¿quién es ese que está ahí para enjuiciar, para dar sentencia, ¿no? A todo ser humano que haya rechazado a Jesús. Pues déjame decirte una cosa, que es Dios mismo juzgando, ¿no? Juzgando por todos tus pecados, ¿no? Porque rechazaste a su hijo, porque no quisiste dejar el pecado, porque preferiste vivir tu vida a tu manera. Bueno, Jesús dice la palabra que Jesús dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la ganará. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos, ¿no? Que después de la muerte hay un juicio. Ahora, Satanás, dice la palabra aquí en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. No va a haber descanso, no va a haber paz, porque ese lugar es el castigo para Satanás, para sus ángeles, para sus demonios, para el falso profeta, para la bestia, pero también para todos aquellos que hayan rechazado a Jesús y su sacrificio en la cruz. Fíjense, dice la palabra que Juan vio que se abrieron unos libros. Se abrieron unos libros y ¿qué eran esos libros, no? ¿Qué estaban escritos en esos libros? Bueno, en esos libros estaban escritos todo lo que el hombre hizo mientras estaba aquí en la tierra. No hay nada que nosotros podamos ocultar ante Dios. Dice la palabra en Hebreos 4:13, dice, no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuentas. ¿Vamos a dar cuentas un día? Sí. Yo voy a dar cuentas, pero no en el gran trono blanco. Yo voy a dar cuentas un día
en el tribunal de Cristo. Pero los inconversos y todos aquellos que hayan muerto en sus delitos y pecados, todos aquellos que hayan rechazado a Jesús hasta la muerte, darán cuentas, pero en el gran trono blanco. Entonces, dice Juan que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado, ¿no?, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esto quiere decir que el primer cielo, el cielo que conocemos, la tierra que conocemos, para ese entonces ya no va a existir, porque dice Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿no? Pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, Satanás ha engañado a los pecadores haciéndoles creer que pueden vivir como les dé la gana, sin tener que dar cuentas a nadie. También les ha hecho pensar que no habrá un castigo futuro, tal como lo dijo a Eva, ¿no?, en el huerto del Edén, no morirás, ¿no? Y ya vemos que sí murieron, porque era una mentira del diablo. Ahora dice, pero esto era mentira. Ahora, ¿a quién engañaba, no? Satanás, o a quién han engañado? Bueno, a la gente de este mundo, haciéndoles creer que no pasa nada o que no pasará nada, que no va a haber un juicio, que no va a haber un castigo por el pecado, que Dios es amor y que Él no va a mandar al infierno a nadie porque Dios es amor. Pero déjame decirte una cosa. Dios vino hace 2000 años para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 3:16 lo habla claramente, dice, porque de tal manera, dice, amó Dios a este mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús no quiere que yo muera, que yo vaya al infierno. Jesús no quiere que tú vayas al infierno. Él nunca, jamás, Él no ha querido la muerte de nadie. Entonces eso lo podemos ver también en 2 de Pedro. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:9. ¿No? 3:9. Fíjense lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, muchos se dicen, bueno, Cristo no va a venir. Es mentira, ¿no? Desde que yo estoy escuchando que Cristo va a venir, pues déjame decirte una cosa. Cristo va a regresar. Ahora, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro aquí que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero no todo el mundo va a ser salvo, porque no todos le van a reconocer como Señor y Salvador, porque lo podemos ver aquí en Apocalipsis cuando dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ¿no? Y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de aquel del rico, de la parábola de Lázaro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dice la palabra que y murió el rico y fue sepultado, y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Lázaro de lejos y a Abraham en su seno, ¿no? Entonces podemos ver ahí que este rico que está ahí en el Hades sufriendo, mientras espera ser sacado de ahí para estar aquí ante el gran trono blanco. Entonces todos los que están en el Hades, todos los que mueran sin Cristo, los que mueran en este tiempo, o en unos años más, estarán llegando ahí al Hades, pero después serán sacados del Hades para estar aquí. Entonces, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Entonces hay una pregunta aquí que es muy válida. Bueno, si ya están muertos, ¿cómo están de pie? ¿Cómo están ahí? ¿Acaso son las almas? No. El Señor va a levantar a esos muertos de las tumbas para unirse con su alma que estaban en el Hades, y se va a unir el alma y el cuerpo, y van a estar aquí ante el gran trono blanco para ser enjuiciados. Ahora, el ser humano pecó en cuerpo, y su sentencia, su final, la muerte, será
en cuerpo también. Entonces dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Todo lo que hicieron, las veces que rechazaron a Jesús, las veces que les hablaron de Jesús, aquellas veces que les testificaron, les regalaron un folleto, los invitaron a la iglesia y ellos prefirieron seguir en sus pecados. Prefirieron vivir en el pecado y rechazar a Jesús y lo que él hizo en la cruz del Calvario por ellos. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿no?, según sus obras. Entonces podemos ver aquí que uno por uno fue pasando, ¿no?, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, todos los que vayan al lago de fuego y azufre serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahí estará el diablo, ¿no? Ahí estará la bestia y estará el falso profeta y todos los demonios también estarán en aquel lugar. Y tú también estarás en aquel lugar si no te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Déjame decirte una cosa. El Señor Jesús no quiere que tú vayas al infierno. El Señor Jesucristo no quiere que tú te pierdas eternamente. Por eso Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces la decisión la tomas tú, como dice el Señor. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Decide pues qué tomar. La vida o la muerte. Entonces, la decisión la tienes tú. La decisión la tomas tú. El Señor Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Morir en la cruz del Calvario. Pagar por nuestros pecados. No dice la palabra en Isaías que Dios cargó en él los pecados de toda la humanidad. El Señor, Dios, el Padre, cargó tus pecados y mis pecados sobre el Hijo, sobre Jesús. Entonces, la decisión está en ti. Tú toma la decisión. Si después de escuchar este mensaje sigues rechazando a Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, déjame decirte una cosa. Llegarás a estar ante el gran trono blanco parado para escuchar la sentencia más terrible y más cruda que tú puedes ver escuchado en toda tu vida. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ese es el destino que le espera a todos aquellos que rechacen a Jesús y lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.